Buen día, queridos estudiantes. Les habla la profesora Margot Franco y hoy les doy la calurosa bienvenida a lo que es IDGEM, el Instituto de Desarrollo Educacional y Gestión Empresarial. Entonces vamos a comenzar a trabajar el módulo 2 de auxiliar de educación, ¿verdad? Los procesos de enseñanza, aprendizaje y las habilidades comunicativas. Listo, acá tenemos una pequeña lectura. Eh, Vamos a leerla. Me pareció muy bonita. Y bueno, esta lectura se titula El niño. Había una vez un niño que iba al colegio. Era un niño muy pequeño y la escuela era muy grande. Pero cuando el niño vio que podía entrar en el aula, directamente desde la puerta principal, se sintió feliz y la escuela ya no le parecía tan grande. Una mañana, cuando el niño llevaba ya un poco en el colegio, la maestra dijo: hoy vamos a hacer un dibujo. ¡Qué bueno!, pensó el niño. Le gustaba hacer dibujos, podía dibujar de todo: leones, tigres, pollos y vacas, trenes y barcos. Y sacó su caja de crayones y empezó a dibujar. Pero la maestra dijo: esperen, no empiecen todavía. Y el niño esperó a que los demás estuviesen listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer flores. Qué bueno, pensó el niño. Le gustaba hacer flores y empezó a hacer flores lindísimas con sus crayones rojo, anaranjado y azul. Pero la maestra dijo: esperen, yo les mostraré cómo. Y dibujó una flor en el pizarrón, era roja con un tallo verde. Listo, dijo la maestra, ahora pueden empezar. El niño miró la flor de la maestra, después miró su propia flor, le gustaba más la suya que la de la maestra, pero no lo dijo. Simplemente dio vuelta a la hoja e hizo una flor como el de la maestra. Era roja con un tallo verde. Otro día, cuando el niño había abierto la puerta de la clase, él solito, la maestra dijo: hoy vamos a hacer algo con plastilina. Qué bien, pensó el niño. Le gustaba la plastilina. Podía hacer de todo con plastilina: víboras y muñecos de nieve, elefantes y ratones, autos y camiones. Y empezó a apretar y tironear su bola de plastilina. Pero la maestra dijo: esperen, no empiecen todavía. Esperó hasta que todos estuviesen listos. Ahora, dijo la maestra, vamos a hacer un plato. Qué bueno, pensó el niño, le gustaba hacer platos y empezó a hacer algunos de todas las formas y todos los tamaños. Pero la maestra dijo: esperen, yo les mostraré cómo. Y les mostró a todos cómo hacer un plato hondo. Listo, dijo la maestra, ahora pueden empezar. El niño miró el plato de la maestra, después miró el suyo. Le gustaba más sus platos que el de la maestra, pero no lo dijo. Simplemente volvió a formar nuevamente una bola con su plastilina e hizo como el de la maestra. Era un plato hondo. Y muy pronto el niño aprendió a esperar y a observar y a hacer las cosas como la maestra dijo, y pronto de hacer cosas solo. Y entonces ocurrió que el niño y su familia se mudaron a otro sitio, la casa, de casa y de ciudad, y el niño tuvo que ir a otra escuela. Esta escuela era mucho más grande que la que había conocido, ¿no? Entonces el niño esperó que la maestra dijera qué hacer, ¿no? Y esta vez la maestra era diferente. Y la maestra le dijo: ¿quieres dibujar? Hazlo como tú puedas, como tú quieras. Y así el niño pensó que no todos los lugares eran así de esperar y aprender a partir de modelos, ¿verdad? Entonces no tenía libertad, no tenía, le limitaban su creatividad, pero esta vez el niño
estaba en un lugar diferente, con una maestra diferente. Entonces la maestra le dio la confianza para trabajar y recobró la creatividad que tenía ese niño al principio, porque esa maestra le dio la libertad y la confianza para poder hacer las cosas. Entonces, no podemos dar a los niños modelos para que ellos expresen lo que sienten o lo que quieren hacer o lo que ya conocen. Yo pienso que cada uno de nosotros como formadores siempre debemos de explotar su creatividad, a que ellos se expresen libremente. Entonces, ese texto es muy bonito, ¿no? Para recapacitar un poco y para de repente a nuestros pequeños, a nuestros niños, darle más confianza y más libertad al crear sus cosas. Bueno, chicos, ahora ya vamos a empezar con lo que es la clase, la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, los conceptos, vamos a darle una pequeña lectura a lo que es la enseñanza. La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas y habilidades y con el apoyo de una serie de materiales. A su vez, se puede decir que es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene, ¿verdad? Entonces, aprendizaje. Es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Por ejemplo, un niño aprende las tablas de multiplicar a través de un aprendizaje repetitivo, casi memorístico, ¿verdad? Aprende los colores a través del aprendizaje visual, a través de los sentidos. Aprende sobre la historia mundial a través del aprendizaje receptivo, igual al escuchar, viendo, a través de nuestros sentidos. El aprendizaje se da a lo largo de todo el desarrollo humano y abarca diferentes aspectos de la persona. Recordemos todos que cuando conocemos a un niño, siempre ese niño ya va a tener aprendizajes previos, experiencias previas. Entonces, nosotros tenemos que ser mediadores a través de todo lo nuevo que se le va a presentar al niño y de esa manera el niño va a adquirir un aprendizaje significativo. Listo. Entonces, vamos a saber un poquito lo que es el sistema educativo peruano. El sistema educativo peruano, tenemos la educación básica y la educación superior, ¿no? Pero en este caso, pues la educación básica, ¿no? En los diferentes niveles, y que es la educación básica regular, la educación básica alternativa y la educación básica especial. En este caso, también poco a poco harán, de repente sabrán más sobre qué es la educación básica, qué es lo más grande que se puede agarrar, y bueno, la educación básica alternativa ya de los mayores, y la educación básica especial de los niños con algunas necesidades especiales. Y la educación inicial, ¿no? Esos son los niveles, la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria, ¿no? En el primer ciclo tenemos la educación inicial, que son pues primer y segundo ciclo. Primer y segundo ciclo. ¿Listo? Entonces, de 0 a 5 años, ¿no? El primer ciclo. Y el segundo ciclo, el primer y segundo ciclo, ¿no? De 0 hasta 5 años. Y lo que es el tercer ciclo abarca lo que es primero y segundo grado de primaria. El tercer ciclo, el cuarto ciclo abarca tercero y cuarto, y lo que es el cuarto ciclo abarca quinto y sexto. Listo. Y así hasta el nivel secundario, ¿verdad? Tenemos hasta el nivel secundario, ¿no? Que es el quinto ciclo, sexto, y se divide en un solo ciclo lo que es quinto de secundaria, ¿verdad? Ahí no, ahí lo tenemos un poquito, a ver, voy a agrandar para poder leer un poquito mejor. Ahí está. Listo. El primer ciclo es de 0 a 2 años.
El segundo ciclo es de 3 a 5 años. El tercer ciclo, acá es el tercer ciclo, pues disculpen, acá debe ser el tercer ciclo, el tercer ciclo, acá sería de primero y segundo grado, ¿verdad? Y el cuarto ciclo, tercer y cuarto, quinto ciclo, quinto y sexto, sexto, primero y segundo de secundaria, séptimo ciclo, tercer y cuarto de secundaria y octavo ciclo que es el ciclo de quinto de secundaria. Listo. Los fines de la educación. Los fines de la educación en armonía con su entorno, todo debe ser en armonía con su entorno, ¿no? El niño debe sentirse a gusto en el lugar donde se encuentra, tanto en lo físico, en lo cultural, en lo artístico, la ética, lo intelectual, lo espiritual religioso y lo que es lo afectivo, con sus capacidades y habilidades para el trabajo y tratando de promover un cambio social. Entonces, la identidad, autoestima, eso también el niño tiene que identificarse y después tiene que fortalecer su autoestima, donde integre y adecua y críticamente a la sociedad, o sea, se inserta, ¿no? A la sociedad, porque los seres humanos somos netamente sociables, ¿no? Porque no podemos estar solos, siempre vamos a estar rodeado de muchas personas y cumpliendo siempre el ejercicio de su ciudadanía, con los derechos y todo lo concerniente para respetarlos y también para hacerse respetar. Bueno, los principios educativos. Los principios educativos son la equidad, que es la igualdad, ¿verdad? Que todos debemos de tener las iguales oportunidades. Es la equidad. La calidad. Entonces, acá es la eficiencia en los procesos de eficacia en los logros, o sea, de los procesos y eficacia. Acá tenemos que tener nuestra educación debe ser eficaz y también debe ser eficiente, ¿no? Y ahí está lo que es la calidad. Luego tenemos la creatividad, es la innovación aplicada en todos los campos que generan autonomía, ¿no? Esa es la libertad. Más antes habíamos visto en la lectura eso, ¿verdad? Entonces acá vemos la conciencia ambiental, que el niño respete a la naturaleza, que todas las personas respetemos al medio que nos sirve, ¿no? Es la madre naturaleza que nos rodea y el niño simplemente al botar un papelito al tacho, ya está siendo consciente y está está fortaleciendo su conciencia ambiental. Sabe que lo que la naturaleza nos da mucho y nosotros también debemos agradecer. Y bueno, tenemos la inclusión. La educación tiene que ser inclusiva. Nosotros debemos de aceptar a todo tipo de personas, sin, sin distinción, sin discriminar el color, religión o costumbres o tantas cosas que una persona en su peculiar, en uno mismo debe de tener, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la inclusión, la, tenemos que aceptar a todo tipo de personas sin discriminarlas. Tenemos que saber escuchar, saber respetar, sobre todo respetar. Lo que es la ética, ¿no? La educación como principio educativo, la ética. Respeto a las normas de convivencia, los valores y la moral. Ese es el respeto a las normas de convivencia. O sea, vamos a tener en cada sitio, en cada lugar, vamos a tener que respetar esas normas de convivencia. Tanto el maestro, la auxiliar de educación y los niños y todos los que trabajan pues en la escuela, ¿no? La democracia. La democracia. Respeto a los derechos y al ejercicio ciudadano. Ahí también entra la libertad, la democracia, que todos
deben recibir lo mismo, a tiempo y siempre tratando de que el niño conozca sus derechos, ¿no? Que los haga respetar y que los respete también. Acá tenemos la interculturalidad. Valorar la diversidad cultural, la étnica y lingüística, ¿no? Las diferentes lenguas. Si un niño viene hablando quechua, hay que respetar, hay que escucharlo, hay que tratar de entenderle. Igual en su vestimenta, también hay que respetar. Y en todo lo que se pueda presentar, sobre todo el respeto, ¿no? Seguimos entonces. Vamos a tener un poco de lo que son los principios psicopedagógicos del DSN, ¿no? Pues ahora ese es el CN, ¿no? El Currículo Nacional, ¿verdad? Principios de la construcción de los propios aprendizajes. Utilizan estructuras lógicas que dependen de variables, como los aprendizajes adquiridos anteriormente. O sea, el niño, como les dije, no viene sin saber nada, siempre va a tener un aprendizaje que lo ha adquirido a lo largo de su vida desde que el niño ha nacido. Y en el contexto sociocultural, geográfico, lingüístico y económico y productivo. Es un proceso de construcción interna, activa, individual e interactiva con el medio social y natural. Eso tenemos como principio de construcción de los aprendizajes. Listo. Principio de la necesidad del desarrollo de la comunicación y el acompañamiento en los aprendizajes. La interacción entre el docente y el estudiante, sus pares y su entorno, se da a través del lenguaje, para lo cual se recogen los saberes previos de los demás y se aportan ideas a los conocimientos propios que permiten identificar y cómo se están aprendiendo. Así reorganiza sus ideas y se desarrollan para aprender y vivir juntos. El niño viene con aprendizajes previos, luego en la escuela adquiere aprendizajes nuevos, esos dos se juntan y se vuelven un aprendizaje significativo, que ese aprendizaje significativo le va a servir de gran ayuda para resolver sus problemas que se le puedan presentar en la vida cotidiana. Listo. Ahora vamos a leer un poquito sobre lo que son los principios de la significatividad. Eso, estamos hablando del aprendizaje significativo, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos el principio de la significatividad de los aprendizajes o los aprendizajes significativos, ¿no? Se da cuando se relaciona los nuevos conocimientos, lo que ya se posee. Ahí habíamos hablado más antes sobre eso, teniendo en cuenta los contextos, la realidad misma y la diversidad. Por supuesto, cada niño es un mundo, ¿no? Y tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer muy bien a cada uno de nuestros niños, porque si no los conocemos a cada uno de nuestros niños, no vamos a poder llegar a ellos. Tenemos que darle la confianza, tenemos que darle la libertad y el respeto a cada uno de ellos para que los niños se puedan explayar, puedan tener esa libertad de crear y así conocerlos de mejor manera para poder compartir con ellos tantas cosas. En todos los, en todo el nivel, ¿no? De la persona. Acá tenemos, los aprendizajes deben estar interconectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura. Claro que sí, el niño vive en un mundo real, ¿no? Aunque a veces se imagina en sus jueguitos, ¿no? Porque el niño es muy imaginario, muy imaginativo. Entonces, ahí debe estar interconectados con la vida real siempre, ¿no? Y las prácticas sociales de cada cultura. A un pequeñito de 2, 3 años a veces le ponemos los numeritos con sus ojitos, con sus piecitos y todavía como que el niño no dice nada, ¿no? Pero después, cuando está en primero o segundo grado, le pone sus ojos y sus piecitos y el niño se da cuenta de que se da cuenta de que los que no tienen, que en la vida real no, los números no tienen
ojos ni pies, ¿verdad? Listo. Ahora, el aprendizaje sí es significativo, ya, si es el aprendizaje significativo, es motivacional, ¿ya? Para aprender a desarrollar otros aprendizajes, a la vez reflexionar sobre la construcción de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando un niño, por ejemplo, tú estás planchando, estás agarrando una plancha caliente y entonces el niño quiere agarrar, quiere agarrar. Entonces tú le dices, no agarres eso, te va a quemar, pero el niño no te va a entender, va a querer experimentar, o sea, qué cosa, o sea, cómo va a quemar. Y el niño, y va a insistir, otra vez va a querer agarrar. ¿Por qué me está prohibiendo? Dice, ¿no? El niño. Entonces, el niño hasta que lo toque, hasta que realmente sienta que de repente hasta ha podido sentir ese calor de la plancha, después ya tiene ese aprendizaje, ya no lo va a volver a hacer, pero ya sabe que le va a quemar, ya sabe que le va a hacer daño y a través de eso ya tiene un aprendizaje significativo. Sabe que la plancha le va a quemar cuando está enchufada y no lo va a volver a hacer. Entonces, pero mientras el niño no lo experimente, mientras que el niño no experimente con sus propios sentidos lo que realmente es, no lo va a aprender tanto, ¿no? Algo así es el aprendizaje significativo, una experiencia fuerte, hasta un trauma fuerte, ¿no? En algún sentido se podría decir eso. Ahora tenemos lo que es el principio de la organización de los aprendizajes. Las relaciones que se establecen entre los diversos conocimientos se amplían a través del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo que establece nuevas relaciones y desarrolla la capacidad para evidenciarlas. Los aprendizajes se dan en los procesos pedagógicos como interacciones en las sesiones de aprendizaje. ¿No? Acá cumplimos un papel muy importante porque cuando la maestra está dictando clases, bueno, las auxiliares de educación son de gran apoyo para trabajar de grupo en grupo, para poder fortalecer a cada niño, ¿no? Según las funciones que nos den en cada institución. Entonces, el rol es muy importante, es apoyo, ¿no? Es el apoyo para los niños, hasta el auxiliar sé que hasta va a llegar más que el mismo maestro, porque ella está en constante comunicación con cada niño, ¿no? Con cada niño, y sabe que ese niño va a contarle sus cosas, va a confiar en esa persona, en el auxiliar, en la auxiliar, y tanto así, poco a poco poder ayudar en lo que se requiere, ¿no? Y también podemos decir que tenemos, dice, las relaciones que se establecen entre los diversos conocimientos se amplían a través del tiempo y la oportunidad de aplicarlos en la vida. Lo establecen nuevas relaciones, bueno, es de eso, ¿no? Se trata de establecer la confianza y la comunicación y el conocimiento individual de cada persona. El principio de la integralidad de los aprendizajes. Un aprendizaje íntegro, ¿verdad? Los aprendizajes abarcan el desarrollo integral de los estudiantes de acuerdo con sus características individuales. Consolidan las capacidades adquiridas por los estudiantes con su vida cotidiana en el desarrollo de nuevas capacidades a través de todas las áreas. Se deben respetar los ritmos y estilos de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Siempre todos los niños no son iguales, siempre cada niño es diferente. Un niño siempre va a dominar siempre va a dominar algo, va a dominar mm, en las diferentes áreas, siempre va a tener algo que le guste más y lo va a trabajar de mejor manera porque lo va a saber más. Ya, entonces, a través de todo esto es algo muy bueno, ¿no? Para seguir desarrollándose como persona, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otro principio, el principio de la evaluación de los aprendizajes. Siempre la evaluación tiene que ser formativa, ¿no? Hablamos de una evaluación diagnóstica,
si en el caso de que nosotros no conozcamos a los niños, tenemos que siempre hacer una evaluación diagnóstica a través de, ahora pues en la educación remota, un poco que conversar con ellos por videollamadas, por WhatsApp, eh, preguntarles, hacerles una encuesta de cómo viven, con quiénes viven, cómo se sienten, qué les gusta, si tienen internet, si tienen los medios, si tienen una impresora, o sea, hay que indagar absolutamente todo para lograr y llegar a cada uno de ellos. Entonces ahí es importante nuestra labor para poder conocer a los chicos, a los niños y poder solucionar de mejor manera cualquier necesidad que se les pueda presentar. Entonces hablamos acá de la evaluación de los aprendizajes, ¿no? Pero ahora está en boga lo que es la educación, perdón, la evaluación formativa. La evaluación formativa, porque si un niño, por ejemplo, ha dibujado, ¿no? Una persona, una personita, ya dibuja una personita y el niño ha dibujado una personita. Entonces le ha hecho sin cabello, sin bases, sin orejas, sin algunas cosas, sin algunas características físicas que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, ya después, poco a poco, el niño tiene que llegar a ser un poco más observador y dibujar pues los ojos, tenemos cejas, tenemos una nariz, una boca, tenemos un cuello, después ya le hacen los hombros, los brazos, etcétera, y también la base, ¿no? Porque no somos personas que estamos volando, ¿no? Y todos los objetos y todo siempre están encima de algo, ¿no? Y eso es bueno también para que los niños poco a poco vayan formando, ¿no? Formando todos sus conocimientos. De todas maneras, siempre tiene que haber un cambio, ¿no? De lo que pasó al principio y de lo que pasará después, o sea, tiene que haber un cambio, ¿no? Si un niño está con B, ese niño tiene que después pasar por una serie de cosas y nosotros vamos a estar ahí como facilitadores y como las personas que van a fortalecer todo de él como persona o de ellos como personitas, entonces a través de eso vamos a lograr, vamos a apoyar. La metacognición y la evaluación en sus diferentes formas son necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Entonces, acá hablamos, los estudiantes reconocen sus avances y dificultades, acercándose al conocimiento de sí mismos, autoevaluándose. Cada niño, cada persona nos autoevaluamos. Y a veces a veces nos cuesta, ¿no? Decir, ¿en qué estoy fallando? ¿Cómo puedo superar eso, no? Y a veces no trabajamos tanto la conciencia, porque cada uno de nosotros tenemos que saber, todas las personas, cómo estamos como personas, qué nos falta para ser mejores, ¿no? Analizando sus ritmos. Ah, ¿cómo lo voy a aprender? De repente con esa estrategia lo voy a aprender más que con la otra. Y sé que a través de esa estrategia, porque siempre hay niños que, por ejemplo, en las matemáticas, el niño siempre va a utilizar diferentes estrategias y va a llegar a la respuesta sin necesidad de repente de la metodología que utilizó la profesora o el método, perdón. Entonces hay tantas cosas que es bueno que el niño aprenda, pero siempre va a dominar algo. Entonces, a través de que lo que va a dominar, tiene que el niño seguir avanzando, ¿verdad? Mediante las características personales, estilos de aprendizaje, hacer y aprender a hacer, ¿no? Aprender a hacer. Ahora, lo que son los procesos cognitivos o cognitivos, ¿no? Los procesos cognitivos. La cognición tiene procesos. ¿Qué cosa es los procesos cognitivos? Es un conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la percepción de estímulos y respuestas, causa-efecto, ¿verdad? Después vemos el conocimiento y conocer. El conocimiento cognitivo, ¿no? Del conocimiento. Entonces, procesos cognitivos. A ver, un poquitito más lo vamos a ampliar para leer.
Ahí tenemos los procesos cognitivos simples o básicos, ¿no? Tenemos los procesos cognitivos superiores o complejos. Entonces, el conocimiento se divide en dos, con procesos simples y superiores o complejos, ¿verdad? Entonces, ahí está lo que es la sensación, la atención y concentración. A ver, la sensación. La sensación, a ver un momentito, listo. La sensación, el efecto inmediato de los estímulos en el organismo, ¿no? A través de nuestros sentidos, que son muy, muy importantes desde que nacemos, ¿no? Siempre. Estimulaciones externas que deben ser transmitidas y transformadas en vivencias, ¿ya? Ahora, atención y concentración, la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales, ¿no? La atención, que es muy importante trabajar para el conocimiento, ¿no? En los niños. Aumento de la atención sobre un estímulo es en un espacio de tiempo determinado. Formas de atención, conceptos relacionados, alteraciones de atención, ¿no? Como siempre, de formas de atención, lo que es focalizada, sostenida, los conceptos relacionados, pues la habituación y conciencia vigilada, ¿no? Acá dice las alteraciones de atención, ¿no? Y la fatiga, etcétera, ¿no? Donde también tenemos que estar muy atentos porque cada niño lo puede estar pasando. Procesos cognitivos superiores o complejos, pues ahí es el pensamiento y la inteligencia, ¿no? Entonces, a través del lenguaje. Muy bien. Entonces, vamos a seguir leyendo un poquito más sobre lo que es cognición y metacognición. La cognición y la metacognición. Capacidad de aprender y también a aprender, ¿no? Aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer, aprender a pensar. Listo. Entonces, acá tenemos en la cognición el desarrollo del pensamiento lógico, el desarrollo del pensamiento racional, hablamos del desarrollo del pensamiento sensorial y el desarrollo del pensamiento lógico, etapa conceptual simbólica, ¿ya? Y después el desarrollo del pensamiento racional, etapa gráfico representativo. Y el pensamiento, del desarrollo del pensamiento sensorial, etapa intuitivo concreta. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a pasar por diferentes etapas. Por ejemplo, la simbólica, donde va a representar de repente oralmente, contando las bolitas, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque el niño va a venir siempre aprendiendo algo, va a contar piedritas, bolitas y lo va a hacer de repente del 10 al 20 según cómo haya vivido, ¿no? O qué persona, con qué personas también ha estado rodeado. Y después, en la etapa gráficos representativo, ya lo va a representar y hasta va a poner los números ya, ¿no es cierto? Ya está, ya es otra etapa. Y bueno, la otra etapa intuitivo concreto es que ya el niño va a agarrar, ya no va a necesitar de agarrar, por ejemplo, el material base 10. Ya lo va a tener que hacer con la técnica operativa o como le hayan enseñado, ¿no? Y esas son fases, ¿no? Son etapas. Ahora vamos a leer un poco sobre qué es el proceso cognitivo, comúnmente conocido como cognición. Son los muchos procesos que trabajan junto en la formación del pensamiento. Nos ayuda a adquirir información y sacar conclusiones. Ese es el proceso cognitivo, ¿no? Conocidos como cognición. Son muchos procesos que trabajan porque ya hemos visto los procesos juntos en la formación del pensamiento. Entonces, todos estos procesos de cognitivos nos va a ayudar a formar el pensamiento. Nos va a dar información y nos va a ayudar a sacar nuestras propias conclusiones. Ahora pasamos a lo que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones
o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. El ser humano es netamente sociable y netamente comunicativo. Tiene la necesidad de comunicar sus sentimientos, pensamientos e ideas. Entonces, acá tenemos al emisor, la persona que habla, que transmite las ideas, los pensamientos, los sentimientos, a través de un mensaje, que es el mensaje, que lo que le está transmitiendo puede ser oral, escrito, con señas, mediante una videollamada, una llamada telefónica, etcétera, ¿no? Y después acá está el receptor, que lo va a escuchar. Entonces, y posiblemente o casi siempre va a dar una respuesta. Listo, ahora pasamos a lo que son los elementos del proceso de comunicación. Los elementos del proceso de comunicación. Acá tenemos el receptor, el emisor. Pues el emisor es el que emite, ¿verdad? Emite cualquier sentimiento, cualquier pensamiento mediante sus emociones. Y el receptor acá es el que escucha. El receptor es el que escucha, ¿ya? Eh, listo. El código, ahí está, señas, signos o palabras, ¿no? Pueden ser escritos o llamadas como antes estábamos hablando. Mensaje es la información enviada y recibida, ¿no? Luego a través de un canal, puede ser la tele, la llamada, una carta, un WhatsApp, un mensaje de mediante un mensaje, un audio, etcétera. Y todo esto se realiza en un contexto, ¿no? Es el lugar o la situación o escenario donde está pasando esto, ¿no? Puede ser el escenario en la escuela, el escenario en la casa, el escenario en el parque, el escenario en donde la persona se encuentre. Listo. Ahora, habilidades comunicativas, habilidades, destrezas, ¿verdad? Habilidades. Habilidades comunicativas. A ver, en comunicación, ¿cuáles son las habilidades? Leer, escuchar, escribir y hablar. Mediante todo esto nos comunicamos hábilmente. Ahí demostramos nuestras habilidades. Y lo que sí nos falta tanto practicar es el saber escuchar, porque somos muchas las personas que a veces no escuchamos, solo hablamos, escribimos, y a veces pensamos que las mejores maestras es porque tiene el cuaderno todo lleno de letras y de notas y de tareas, pero ¿qué hay en la cabeza del niño? ¿Qué hay en sus pensamientos? Y eso es lo que más debemos de incidir todos nosotros, porque el niño es lo más importante, es lo que tiene en la cabeza y en el corazón, no en sí en el cuaderno. Entonces eso no nos determina si un niño está logrando, de repente las tareas lo hace su mamá, su papá, porque ahora que estamos en pandemia a veces nos pasa esas cosas, ¿no? Entonces tenemos que incidir mucho en esta habilidad comunicativa que es el saber escuchar. Luego, vamos a hablar un poco de escuchar, hablar sobre las habilidades comunicativas, ¿no? Entonces, escuchar, ¿para qué? Para atender, inferir, anticipar, interpretar, retener, ¿no? Sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, un antes de cualquier texto, en lo que es en la competencia lee diversos tipos de textos. Cuando se está trabajando eso, el niño y todas las personas vamos a observar primero el título o el dibujo que está acompañado al texto. Entonces ahí vamos a, vamos a dar una hipótesis, ¿verdad? O vamos a adivinar de qué trata el texto. Entonces el niño ahí tiene que pensar, observar, ¿no? Con las habilidades comunicativas. Entonces está observando ahí el niño, entonces, y puede dar una hipótesis o su hipótesis puede ser acertada, o sea, la lectura, ¿no? Entonces, ahí es muy importante incidir en este aspecto, ¿no? Interpretar y retener, eso nos ayuda a todas esas cosas, lo que es el escuchar. Ahora lo que el hablar, contextualizar la emisión, ¿no? Contextualizar, de repente hacerle entender de mejor manera con palabras simples, ¿no? Al niño, dependiendo de la edad. Luego, planificar el mensaje. Hay que planificar siempre el mensaje, qué cosa vamos a trabajar y no, cuál es nuestro propósito y no salirnos de eso, ¿no? Lo que es plasmar la actividad,
¿no? Con una pequeña ficha o algún dibujo, algún de acuerdo a su edad, que se le puede dar al niño. Atender los aspectos no verbales. Por ejemplo, lo que es atender los aspectos no verbales puede ser con señas, puede ser con dibujos, etcétera, ya que son muy importantes también para conocer a cada uno de los niños, ¿ya? Y lo que es leer para hipotetizar, pues estamos, ¿no? Estamos viendo más o menos de qué, dar una hipótesis de qué trata, ¿no? Y después vamos a comprobar si esa hipótesis es verdadera. Entonces, inferir, interpretar, comprobar que el texto se entiende, retener, recapitular, sintetizar. Y esto nos va a ayudar a que el niño también produzca textos que tengan cohesión, que tengan que tengan palabras de enlace, que se comprenda, que sepa la estructura de cada uno de los textos. Muy importante, muy importante. Ahora lo que es escribir, ¿para qué? Para contextualizar, tener en cuenta elementos de la situación, planificar, como escribir, para quién voy a escribir, es la planificación, ¿no? ¿Para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Quiénes lo van a leer? ¿Qué voy a necesitar? Es una planificación. Antes siempre de cada texto, antes de, en la competencia, por ejemplo, de comunicación, escribe diferentes textos, ¿verdad? Entonces, ahí siempre tenemos que agarrar lo que es la planificación. ¿Qué cosa? El cuadro de planificación que dice, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir un cuento, o voy a escribir una leyenda, o voy a escribir un texto instructivo, etcétera. ¿Para qué voy a hacer eso? Algo reflexivo, ¿verdad? Que el niño va a reflexionar. ¿Para qué me va a servir hacer eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, después, se pregunta, no el niño tiene que aprender en cada, siempre al principio, antes de escribir cualquier texto, tiene que siempre eh, tener claro de que el cuadro de planificación es muy importante. Y bueno, después, ¿quiénes lo leerán? ¿Con quiénes voy a compartir? ¿Y qué voy a necesitar? ¿No? Entonces, con esto, siempre los niños se van a acostumbrar a ser ordenados y qué cosa van a, o sea, sean conscientes de qué cosa van a producir. Muy importante. Ahora seguimos pasando. Lo que es el desarrollo cognitivo, ¿ya? Pues hay el desarrollo psicomotor, después hay el desarrollo afectivo social. En este caso, el desarrollo cognitivo, solamente del conocimiento. Vamos a agarrar el desarrollo de conocimiento, ¿no? El desarrollo psicomotor, también tenemos pues que el niño va desarrollando sus habilidades motrices, habilidades motora fina, motora gruesa, que al escribir o al mover su cuello o al desfilar poco a poco, el niño también va a empezar a desarrollar todas sus habilidades. Lo que es el desarrollo afectivo social, pues el cariño y el ser humano también es netamente sociable o social y no puede estar solo, ¿no? Esta pandemia nos ha afectado tanto a este desarrollo porque el ser humano es netamente social y sociable. Ahora los niños están encerrados, estresados, los niños están pasando por muchas situaciones y bueno, después hasta por depresiones, ¿no? Y tenemos que fortalecer tenemos que ser una fortaleza para ellos, ¿no? Hablándoles, preguntándoles cómo están, dándoles mucho cariño. Es muy importante compartir con ellos mediante por lo menos una llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver las 4 etapas del desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces, ahí dice teoría de Piaget. De Piaget. Entonces, ya pasan diferentes psicoanalistas, diferentes personas han ayudado, han contribuido para saber qué etapas tiene de desarrollo tiene el niño, ¿no? Entonces, acá tenemos de Piaget, que dice la motora sensorial, edad de 0 a 2. Motora sensorial, dice. Control motor, o sea, puede sentarse ahí el niño, aprendizaje acerca de los objetos físicos, ¿no? Entonces ahí dice preoperacional,
ahí dice edad de 2 a 7 años, desarrollo de habilidades verbales, o sea, ya el niño empieza a hablar. Acá dice concreta, operacional, dice la etapa concreta y operacional, ¿no? De edad de 7 a 12. E inicio del acertamiento de conceptos abstractos, dice, ¿no? Entonces ahí ya inicio de asentamiento de conceptos abstractos, ¿no? Como el amor y, o sea, ser consciente de todas esas cosas, ¿no? Que no se puede tocar, pero sí de repente se puede percibir a través de nuestros sentidos, ¿no? Sin necesidad de que sean concretos, sin necesidad de que lo pueda tocar. Entonces acá dice la formal operacional, dice, que son de 12 a 15 años, ¿no? Entonces hay desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. Entonces poco a poco ahí las diferentes edades y donde el niño desarrolla su conocimiento, ¿no? Cognitivo. Entonces acá tenemos las conclusiones, dice, Piaget concentra su atención en los procesos mentales y en su papel sobre la conducta. Los niños piensan de manera distinta a los adultos. En cada etapa se actúa según la capacidad de comprender cada etapa, a veces pensamos que un niño de 6 años está listo para leer y escribir, pero sin embargo, la madurez para un niño que empieza a leer y escribir ya son desde los 7 años, pero sin embargo, a veces exigimos, ¿no? Que a los 6 años ya lean y escriban perfectamente. Entonces, a veces no tomamos en cuenta en realidad las etapas del desarrollo humano. Entonces, para formar y educar se requiere conocer las capacidades de los niños y de las distintas etapas. Es muy importante saber lo que son las etapas. ¿Por qué? Porque cada persona es eh, a través de, a través de, de la vida, por ejemplo, en el nivel inicial, cada persona siempre va a tener que pasar por diferentes etapas o fases. Entonces, si a un niño de 5 años o de 4 años yo le exijo a leer y a escribir, a hacer las vocales y las letras y todas esas cosas, voy a quemar etapas, voy a quemar fases. Es como a una niña de 2 años le estaría haciendo caminar con tacos aguja número 7 y exigirle a que los domine. Entonces ahí estoy quemando etapas. Hay niños que escriben, por ejemplo, el número 2 o el 3 o los diferentes números al revés, de abajo para arriba. No hay lateralidad y direccionalidad, no se ha trabajado ahí lo que es la orientación en el plano y en el espacio y en el tiempo. ¿No? Que es muy importante trabajar. A un niño que no sepa qué va a pasar mañana o ayer pasó y después yo voy a empezar a leer y escribir. O sea, más importante que es que el niño tenga base, ¿verdad? Entonces, ahí es muy importante. Ahora dice, la inteligencia se manifiesta con conductas simples y sencillas. La inteligencia se manifiesta con conductas simples y sencillas. Por supuesto, es siempre, no podemos decir que un niño que no sabe, ¿no? Que no es inteligente, siempre un niño va a ser inteligente, es que nosotros a veces no lo conocemos bien, no sabemos cómo ese niño va a expresar, ¿no? Lo que sabe, pero si nosotros incidimos en muchas cosas, incidimos siempre comunicándonos con los niños, siempre averiguando de su vida, de las cosas que está pasando, nosotros vamos a estar muy seguros de que ese niño nos va a confiar muchas cosas y ese niño vamos a saber o sea, cómo le podemos ayudar a sobresalir, ¿no? Entonces, las dimensiones de la práctica de la enseñanza. Dice, tenemos la dimensión técnica, la dimensión heurística, la dimensión ética de la enseñanza, ¿no? Ahí dice, la dimensión técnica. Los problemas de la práctica se ven como instrumentales y técnicos, ¿no? Lo de que dice, ¿qué recursos voy a utilizar en la dimensión técnica, ¿no? De la enseñanza. ¿Qué voy a utilizar? Por ejemplo, hojas, lápices, colores, ¿qué cosa voy a utilizar? Y eso me tiene que ayudar como herramientas para hacer un buen trabajo, ¿verdad? Y para que la estrategia me funcione. La dimensión heurística debe interpretarse como una red viva de intercambio, creación y transformación de significados. La principal función del docente en el aula es facilitar. Nosotros somos facilitadores, ¿verdad? Y mediadores también. Nosotros somos facilitadores, o sea, preparar y orientar el pensamiento de significados
y los intercambios entre las personas implicadas en una situación de enseñanza-aprendizaje, ¿no? La dimensión ética de la enseñanza. La ética, la idea de la buena enseñanza es la perspectiva técnica que se relaciona con el logro de los objetivos previstos en el mayor número de casos, es decir, buena enseñanza igual a enseñanza eficaz. Una persona siempre tiene que ser eficaz, eficiente en su trabajo, profesionalmente. ¿Ya? Porque de esa manera vamos a poder ayudar a la sociedad, porque nosotros tenemos que saber servir a las personas, a la sociedad y hacerlo de una manera consciente y con el corazón, sintiéndonos cómodos, sintiéndonos, sintiéndonos cómodos con nosotros mismos y para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Si no, ¿cómo vamos a ayudar a los demás si nosotros mismos no estamos bien en ese aspecto? Entonces, muy bien, chicos. Eso es lo que se ha podido ver hoy día, se ha podido trabajar. Espero que le den una leída siempre a al texto pues que tienen, ¿no? A lo que es los temas que tienen para estudiar. Y bueno, la vida no consistía en ser siempre un ganador o un perdedor, ¿no? Nosotros ganamos, siempre recordemos esto, nosotros vamos a ganar y vamos a celebrar, ¿verdad? Pero cuando de repente perdemos, a veces pensamos que es un fracaso y no es un fracaso. Yo pienso que la vida es esas pérdidas o todo lo que pasamos de repente en los malos momentos es un aprendizaje. Es un aprendizaje más para curar heridas, para sanar, para estar bien con nosotros mismos. Y bueno, se trataba de ser uno mismo y dar lo mejor. Siempre demos lo mejor de nosotros porque somos personas que tenemos nuestra esencia, seamos personas alegres, siempre con la sonrisa en los labios a pesar de los problemas y porque hasta los ojos hablan, ¿no? Así tengamos barbijo, nuestros ojos dicen mucho, entonces esos ojos tienen que estar llenos de felicidad, alegría, optimismo, esperanza, siempre con la bendición de Dios y siempre en el camino de servir al prójimo. Gracias a todos por vuestra atención y bueno, estaremos viéndonos en la próxima clase. Un fuerte abrazo para todos, espero que estén bien y muchos abrazos para todos. Gracias, nos vemos hasta la próxima.